Cátedra Europa de la Universidad del Norte. Europa se vive en el Caribe colombiano del 17 al 22 de marzo. La Universidad del Norte y su Centro de Producción Audiovisual presentan Tiempo Fuera, un espacio en la agenda de nuestros visitantes más destacados. Bienvenidos a Tiempo Fuera, un espacio de la Universidad del Norte para dialogar con nuestros invitados especiales. En esta ocasión, en el marco de la Cátedra Europa, tenemos con nosotros a José Luis Rodríguez Zapatero, político español, miembro del Partido Socialista Obrero Español, expresidente de gobierno, quinto presidente del gobierno español desde la transición. Bienvenido, señor Zapatero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dialogar un poco acerca de su gobierno y quizás del gobierno suyo desde los inicios. ¿Cómo recuerda aquel 11 de marzo, una semana antes de su elección como presidente? Fue un día muy duro para los españoles, para la democracia, ante todo por el horror de tantas víctimas como consecuencia de un atentado terrorista. Es el atentado terrorista más brutal que tuvimos en nuestro país. Fueron 192 víctimas mortales, fueron 2.000 heridos y, ante todo, recuerdo el silencio de las calles, el silencio que era un grito infinito de paz. Y políticamente, pues, una situación difícil, porque eran 3 días antes de unas elecciones que ganó el Partido Socialista, que gané y que nos supuso, ante todo, como primer mandato, gestionar aquella tragedia y, ante todo, hacer que la sociedad española, que respondió magníficamente bien, no diera una interpretación del atentado en contra de ninguna religión, en contra de ningún colectivo, dado que los autores de la masacre lo habían hecho en nombre de una religión, en nombre del Islam, de una versión radical del Islam. Recuerdo, ante todo, el silencio de todas las calles de un país, minutos largos de silencio, muy, muy, muy intenso. ¿Cómo conmemora usted este hecho cada año? Pues tengo el recuerdo de las horas de aquellos días, las tengo muy presente. Pasan los años y se produce un fenómeno curioso porque me acuerdo de más hechos, me acuerdo de más minutos, me acuerdo de la angustia de las familias a las que visitaba, de las madres desesperadas ante la pérdida de la vida de sus hijos, de familias enteras que a lo mejor habían perdido 2, 3, 4 integrantes de esa familia, de los hospitales, de los médicos. Tengo el recuerdo muy vivo y es un recuerdo que no hace más que afianzar en mí la idea. Yo no odio nada en la vida, solo odio la violencia. Señor Zapatero, a pesar del dolor que le causa este recuerdo y a pesar del horror de los hechos, ¿cree usted que en algo incidió el hecho en el triunfo del PSOE entonces? Es una reflexión que pienso sinceramente, ¿no? Que no es propia de lo que es un sistema democrático y del respeto a la ciudadanía, porque la ciudadanía vota libremente y el voto de cada uno, además, es una conformación de opinión casi impenetrable. Los ciudadanos, el tesoro mayor que tienen en democracia como ciudadano, el tesoro mayor, la propiedad más importante, es su voto. Y la determinación de su voto es un ejercicio libre, íntimo, absolutamente invulnerable. Y, por tanto, cualquier especulación es un poco absurdo. Dicho esto, es decir, cualquiera que me conoce, y hay hemerotecas y amigos, sabe que yo siempre estaba convencido de que iba a ganar aquellas elecciones. Y además en esa semana última lo notaba, ¿no? Cuando es candidato... Una sensación. Sí. Cuando eres candidato a presidente de gobierno, al final se produce una especie de cordón umbilical con la ciudadanía y sabes muy bien cuál es el estado de ánimo de los ciudadanos, sabes
muy bien cuando llegas a un sitio, a un acto, cómo está el ambiente, lo percibes. Esa es la característica del liderazgo político. El liderazgo político es, ante todo, hacerse cargo del estado de opinión de la gente, es compartir, y es que los ciudadanos sientan que a ti te importa la gente. ¿Pero incidió o no? Claro, eso sería, tendríamos que coger y preguntar a los 11 millones largos de españoles que nos votaron ese día y preguntarles, porque todo lo demás es una opinión. Si uno coge las elecciones de 4 años después, que es la única referencia que podemos tener, son las de 2008 frente al 2004, pues fueron muy parecidas. Obtuvimos más de 11 millones de votos, el 44% de los sufragios, prácticamente igual que en las elecciones anteriores, lo cual debería de llevarnos a pensar racionalmente, sensatamente, prudentemente, que que esa era la tendencia, que esa era la voluntad mayoritaria, más allá de la trágica circunstancia del atentado del 11 de marzo de 2004. Coinciden sus dos gobiernos con la 8ª y la 9ª legislatura. Correcto. Y podríamos afirmar de manera general que su gobierno se puede dividir como en dos momentos, dos grandes momentos. Uno, el primero, caracterizado por unas medidas progresistas, no era para menos, es el gobierno del PSOE, y en el cual las medidas de su gobierno son saludables por parte del electorado. Sin embargo, la segunda etapa, el segundo tiempo que yo llamo de su gobierno, marcado por la crisis financiera internacional, no lo es tanto, y empieza como el desmonte de estas medidas de corte progresista, recortes a la sanidad, el paro aumenta significativamente. En este orden, ¿considera usted que hay una cierta desafección hacia la política? Y en segundo lugar, ¿cree usted que la democracia, esa democracia representativa de la que estamos hablando, empieza a ser como una suerte de crisis y hay una demanda por parte del electorado de más democracia directa? Bueno, son tres preguntas, en fin, de órdago, ¿no? Vamos a ver, sí, en efecto, tuve una primera legislatura donde pude hacer una política de desarrollo de derechos sociales, de mejora de las prestaciones en educación, en las becas especialmente, de mejora de prestaciones sanitarias, de puesta en marcha de la ley de la dependencia, que está en vigor y que supone la atención a casi 700.000 personas en España que no se pueden valer por sí mismos y que tienen o una prestación económica o un centro donde pueden ser atendidos. Mejoré las pensiones mínimas y es verdad que en la segunda legislatura se produjo una gran crisis económica, una crisis financiera, que ante todo tuvo la repercusión negativa de un incremento del paro. Fíjese, yo he sido un presidente que he vivido la tasa más baja de paro de la historia de la democracia española, en 2007, para ver inmediatamente en 2008, sobre todo 2009 y 2010, un incremento del paro que superó, nos llevó a la tasa del 20%. Pero debo de aclarar, porque esto es importante, que en la segunda legislatura también con la crisis económica, todos los pilares del estado del bienestar, de la política social, en educación, en sanidad, en dependencia, en pensiones, que había incrementado en la primera legislatura, pensiones mínimas, los mantuve intactos. Tuve que hacer recortes en otras partidas. Muy especialmente, el más duro fue el recorte que hice a los salarios de los empleados públicos, que les había incrementado algo en la primera legislatura y luego tuvimos que hacer un recorte. Pero incluso las prestaciones por desempleo, es decir, las ayudas a las personas que quedan en el paro, las incrementamos en esa segunda legislatura. Y digamos que hoy es verdad que el estado del bienestar, las políticas sociales que tanto caracterizan a Europa y que España ha construido en 30 años,
frente al resto de los países europeos, la mayoría que lo han hecho en casi 70, 80, han visto algún recorte significativo. En mi opinión, recuperable cuando la crisis se supere y cuando se vaya viendo un crecimiento económico que permita garantizar ingresos, porque lo que se ha retrocedido no es definitivo. Es recuperable si la economía funciona. Y dicho esto, la segunda legislatura son las paradojas de la vida. Tengo, sin embargo, un recuerdo fundamental. O sea, la crisis, por supuesto, ¿no? Va a marcar todo, pero las crisis económicas, incluso esta que es muy dura, se supera. Y es verdad que mucha gente lo está pasando mal, sobre todo por el paro, y que alguna gente va a tardar mucho tiempo, incluso va a tener dificultades para volver a encontrar un empleo digno, y eso exigirá solidaridad. Pero de esa segunda legislatura guardo un recuerdo fundamental y una fecha, que es el 20 de octubre del 2011, casi al final de la legislatura, porque es cuando ETA anuncia el final de la violencia después de 40 años de cometer acciones terroristas y después de haber dedicado y volcado muchos esfuerzos a ver el fin de la violencia que tanto daño ha hecho en España, en nuestro país. Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿pensó alguna vez en aplazar las elecciones en esta segunda legislatura luego de la crisis? No, aplazar no se puede. El presidente, bueno, hay 4 años de plazo, lo que sí puede es adelantar. ¿Adelantar de hecho, las las elecciones? adelanté unos meses, pensando sobre todo que, como teníamos que elaborar el presupuesto para 2012, lo normal es que ya hubiera un gobierno nuevo que se encargara de hacer ese presupuesto nuevo para 2012. Era un presupuesto difícil, delicado, por la situación de crisis económica y porque había que seguir en una política de reducción del déficit público, ¿no? Para quienes toman decisiones, en este caso de gobierno, el término dilema se convierte como que en el término preferido. De hecho, usted escribe sus memorias y las titula así, Dilema 600 días de vértigo. De vértigo. ¿Cree usted que el diálogo es necesario para alcanzar la paz, el diálogo y la negociación? Bueno, diré que sobre el libro no es un libro como tal de memorias, es solo sobre la crisis, es mi relato de la crisis, es mi vivencia de la crisis y mi reflexión sobre la crisis financiera. Y creo que además que debía escribirlo, que debía hacer un análisis más sosegado que permite un libro a lo que es pues, la intervención pública habitual, sobre la búsqueda de la paz. Claro que todos los ciudadanos tienen un gran sentido común y saben muy bien que los gobiernos y los presidentes nos encontramos con dilemas, con muchos dilemas a la hora de tomar decisiones. Tantos como pluralidad de opiniones hay en una sociedad. Pensemos ahora en el proceso de paz de Colombia. ¿Hay opiniones muy diversas? Sí. Hay posicionamientos claros a favor, posicionamientos críticos con ese proceso de paz. Bien, esas opiniones, unas y otras, están en la conciencia y en la memoria de todo presidente. ¿Cómo no? Por supuesto que están. Y, claro, la responsabilidad de quien tiene el mandato por parte de los electores es optar. Y yo creo que no hay ninguna otra vía de conseguir los grandes desafíos que no es arriesgando. Y creo que arriesgar por la paz merece la pena. También pensando en el dilema, ¿la economía al servicio de la política o la política al servicio de la economía? Digamos que también hay una interacción, ¿no? La política debe tener unos objetivos y la economía debe ser instrumental. Pero es verdad que la economía pesa mucho en la política y, por tanto, influye. Es decir, ahora cuando antes me preguntaba sobre la confianza, la desafección, bueno, si uno coge las encuestas de opinión, ¿no? En España y en Europa en general, ve que los índices de confianza político van muy en paralelo, en lo bueno y en lo malo, con la situación económica. Es decir, cuando la situación económica está bien, pues la opinión sobre la política es mejor.
cuando la situación económica está regular o mal, la situación sobre la política es peor. Bueno, y ahora con esta crisis que muchos ciudadanos se han sentido desapoderados de su toma de decisiones porque han visto el poder de los mercados, eso que los gobiernos siempre decimos, ¿no? Es que los mercados dicen, claro, a un ciudadano le preguntan, ¿y qué que digan los mercados? ¿No? ¿Quiénes son los mercados? ¿Por qué deciden los mercados en vez de decidir usted, gobierno al que yo le he votado? Y esta es una gran pregunta. Y tienen razón los ciudadanos al preguntarlo. Y tienen razón al decir, bueno, entonces esto de la democracia representativa no es lo que me habían dicho. Y hacerse cargo de eso y tratar de dar una explicación política, una explicación de alcance histórico, pues tiene su tiempo y sus dificultades. Pero, como es natural, gobernar es vivir en un dilema. Para finalizar, señor Zapatero, ¿con qué frecuencia opina, comenta o controvierte las decisiones del gobierno español? No, nunca. No, nunca, porque creo que un expresidente ante todo debe recordar que sirve a su país, que ha tenido el grandísimo honor de representar a su país. Y por tanto, todo lo que puedo hacer modestamente es tratar de ayudar a mi país. Y además he estado ahí. Como he estado ahí, en esa silla donde están los presidentes, sé que lo fácil es criticar y lo difícil hacer. Y por último, ahora sí, de verdad, por último, ¿las segundas partes, incluso en el gobierno, siempre son más difíciles? Bueno, depende, ¿no? Depende. Las segundas partes, pues hay decisiones que ya tomas. En mi caso, sabía que no me iba a presentar y tomas decisiones con más compromiso, quizá, pero tomas decisiones todos los días, varias decisiones todos los días como presidente de un país. Y, por tanto, muchas de ellas no son fáciles. Hay que tratar siempre de tomar la decisión alejándote lo máximo posible de lo que supone la atracción del poder, ¿no? Yo siempre he dicho que ya que tiene que haber poder, que esté en él aquel que menos lo ame, que menos le guste el poder, porque eso siempre dará una garantía de mirar el interés general. Hay que tener la capacidad de verse fuera del poder cuando estás en el poder. Y tomar decisiones siempre pues, comporta riesgos. No sé si habrá. Yo tomé alguna decisión en el primer mandato difícil, retiré las tropas de Irak y se lo tuve que explicar al señor Bush por teléfono. ¿Y mandó las otras a Afganistán? Sí, pero cuando le tuve que explicar a Bush la retirada de las tropas de Irak por teléfono, no volví a hablar por teléfono con él. Señor Zapatero, muchísimas gracias. Estamos en tiempo fuera, el espacio de la Universidad del Norte. Muchas gracias a vosotros. Encantado.